Bienvenidos a todos. Antes de empezar, asegúrense de darle me gusta al video, dejar un comentario indicando de dónde son y a qué hora lo ven, y suscribirse al canal. Así, YouTube seguirá mostrándoles historias como esta. Comencemos con el video. Era medianoche en la taquería El Güero, en la colonia Roma, Ciudad de México. En 1992, el aire estaba cargado con el olor del pastor, mezclado con el humo de la parrilla y la grasa que chisporroteaba sobre el fuego. Julian limpia el mostrador con un trapo húmedo y sucio, pensando que por fin podría cerrar y marcharse a casa. El día había sido pesado, con clientes borrachos, estudiantes hambrientos y una pareja que se peleó a gritos mientras pedía tacos. Afuera, la calle estaba extrañamente silenciosa para ser viernes. Ni el lejano rugir de motores, ni el paso de peatones. Solo el zumbido tenue de un poste de luz parpadeante, justo cuando Julián apagaba la plancha y cubría el trompo de pastor con un plástico. La puerta se abrió. El sonido de la campanilla lo sobresaltó. Entró una mujer. Su cabello largo y negro estaba completamente empapado, y su ropa goteaba un agua turbia que formaba un charco alrededor de sus pies. Julián frunció el ceño. No había llovido en días, y no era común ver a alguien en esas condiciones a esa hora. La mujer levantó la mirada, y Julián notó que sus ojos, oscuros como un pozo sin fondo, lo miraban sin parpadear. 3 tacos al pastor, dijo con voz grave, casi gutural. Julián dudó. Estaba a punto de decirle que ya estaba cerrando, pero algo en su mirada lo detuvo. Asintió, encendió de nuevo la plancha y comenzó a calentar tortillas. Mientras cortaba la carne con el cuchillo afilado, sintió su respiración acelerarse sin motivo. A la mujer no se sentó, permaneció de pie, inmóvil, observando el trompo de carne, con un interés casi enfermizo. Sus ojos no lo soltaban, aun cuando los tacos estuvieron listos. Julián los sirvió en un plato de plástico y se los entregó. Ella se sentó finalmente en la mesa más cercana, pero no dejó de mirar el trompo. No miraba los tacos, no miraba a Julián. Soto mordió el primero con una lentitud casi ritual, como si cada bocado tuviera un significado secreto. Terminó de comer en completo silencio, masticando de forma mecánica, sin parpadear ni un solo segundo. Al acabar, levantó la cabeza y sonrió. Fue una sonrisa extraña, demasiado amplia, enseñando unos dientes amarillos y desiguales. «Sabes que no es cerdo, ¿verdad?», dijo, con un tono que más parecía una acusación que una pregunta. En Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tragó saliva, fingiendo no entender, y respondió con un forzado: «Claro que es cerdo, señora. ¿Qué otra cosa va a ser?». Ella se levantó lentamente, como si cada movimiento fuera deliberado. Caminó hacia el trompo, y antes de que Julián pudiera detenerla, extendió una mano y lo acarició. Sus dedos se hundieron levemente en la carne, como si fuera piel humana. Julián dio un paso adelante, irritado y asustado. «Oiga, no toque eso», dijo, acercándose para apartarla, pero en cuanto intentó sujetarla del brazo, la mujer lo empujó. No fue un empujón normal, fue una fuerza brutal, inhumana. Julián salió disparado contra la pared, golpeándose la cabeza y perdiendo el conocimiento. Cuando abrió los ojos, el mundo era otro. La oscuridad lo envolvía y el aire estaba saturado con un olor nauseabundo, mezcla de sangre, sudor y carne podrida. Se dio cuenta de que estaba suspendido, colgado de unos ganchos que atravesaban su piel. Gritó, pero el sonido salió ahogado. Tenía un trapo amarrado en la boca. Sus ojos se acostumbraron lentamente a la penumbra y vio que no estaba solo. Alrededor de él, decenas de cuerpos colgaban, desnudos, balanceándose suavemente. Algunos estaban enteros,
Otros parecían haber sido desollados, y otros eran solo restos informes. Una voz susurró cerca de su oído: ahora serás el siguiente trompo. Julián giró como pudo su cabeza, y entre las sombras distinguió a la mujer en su cabello. Seguía chorreando agua, aunque allí no había humedad. Su rostro había cambiado. Su piel parecía más pálida, estirada, y sus ojos eran completamente negros, sin pupilas. En su mano sostenía un cuchillo enorme, oxidado y manchado. Pero algo peor ocurrió. Desde el fondo del lugar, unas figuras comenzaron a acercarse. No eran personas, eran criaturas que parecían humanas, pero sus cuerpos estaban deformados. Algunos tenían las bocas cosidas, otros tenían los ojos arrancados, y sus torsos estaban abiertos como si fueran vitrinas de carne. Caminaban en silencio, y al pasar junto a los cuerpos colgados, los olían como perros hambrientos. A la mujer habló de nuevo, pero ahora su voz era diferente, casi como si varias voces hablaran al mismo tiempo. Creías que era solo cerdo. Julián, creías que nadie notaría lo que hacías. Él quiso gritar que no entendía, pero su mente empezó a recordar. Recordó los rumores de vecinos desaparecidos, los niños perdidos, la carne que a veces tenía un sabor extraño. Julián no era tan inocente como parecía. La mujer lo sabía. Ella levantó el cuchillo y se lo acercó al rostro. Su sonrisa era una mueca grotesca. Esto es justicia en Julián. Trató de liberarse, pero cuanto más se movía, más se clavaban los ganchos en su carne. La mujer dio un paso atrás y con un movimiento rápido le cortó un pedazo de piel del brazo. El dolor fue insoportable. La criatura que estaba más cerca se lanzó sobre el trozo de carne y lo devoró como un animal salvaje. El resto de criaturas comenzaron a agitarse, hambrientas. La mujer siguió cortándolo, pedazo a pedazo, mientras los seres se abalanzaban, arrancando trozos de su cuerpo, antes de que ella pudiera siquiera cortarlos. Julián gritaba, pero su grito se perdía en la oscuridad. Cada mordida arrancaba carne, tendones, músculos. Sentía sus huesos romperse bajo las mandíbulas de esas cosas, antes de perder el conocimiento por el dolor. Vio que la mujer se acercaba al trompo que estaba al centro de la habitación. No era un trompo cualquiera, eran cuerpos humanos, desollados y apilados, girando lentamente sobre un fuego tenue. La mujer tomó un trozo de carne que acababa de cortarle y lo colocó cuidadosamente en his trompa. Luego lo miró fijamente y susurró: mañana alguien te comerá en un taco, Julián, y nunca sabrá quién fuiste. Fue lo último que escuchó antes de que una de las criaturas le arrancara la cara de un mordisco. Horas después, la taquería El Güero abrió como de costumbre. El trompo giraba, chisporroteando, canan aroma. La gente hacía fila para desayunar tacos, sin sospechar que aquella carne tenía un sabor distinto, y en el reflejo del cuchillo con el que el nuevo taquero cortaba la carne, por un instante se vio el rostro de Julián, con la boca abierta en un grito silencioso, antes de desvanecerse. En 2004, Tijuana era un monstruo insomne a las 3 de la madrugada. La ciudad, con sus luces intermitentes y el olor persistente a gasolina y humedad, parecía respirar de forma irregular. Los callejones oscuros estaban llenos de perros husmeando, bolsas de basura y de sombras que se deslizaban rápido, demasiado rápido para ser solo gatos. En la esquina de la avenida Constitución, el letrero parpadeante de Taquería La Chula brillaba con un zumbido tenue, atrayendo a los pocos desvelados que se atrevían a caminar por esas calles a esa hora. Anel Taquero, un hombre regordete, de nombre Rubén, limpiaba con desgano
la barra metálica. Estaba cansado, con los ojos rojos de sueño y un cigarro a medio fumar, apagándose en un frasco de salsa verde. Dos borrachos dormían en una mesa del rincón, con las cabezas apoyadas sobre los brazos, babeando sobre serviletas arrugadas. El local, normalmente lleno hasta altas horas, estaba extrañamente silencioso aquella noche, como si algo invisible contuviera el ruido habitual de los camiones y los gritos en la calle. Entonces, la puerta chirrió. El sonido fue tan abrupto en el silencio que Rubén sintió un escalofrío. La campanilla oxidada tintineó con un eco que pareció durar demasiado. Alzó la vista y lo vio, un hombre alto, de tez pálida como si estuviera enfermo, con un abrigo largo que apenas disimulaba su complexión demasiado delgada. No llevaba sombrero ni gorra, y el cabello negro le caía en mechones sobre la frente. Sus ojos, Rubén nunca olvidaría esos ojos. Eran demasiado oscuros, tanto que parecían absorber la luz, como si detrás de ellos no hubiera nada en el hombre. No dio su nombre, solo se sentó lentamente en una mesa en el centro del lugar y dijo con voz áspera, como si hablara después de mucho tiempo de silencio: 6 tacos de cabeza. En Rubén asintió tragando saliva. El desconocido no sonaba ni ebrio ni cansado, pero algo en su tono era extraño, como si arrastrara palabras que no le pertenecían. Mientras calentaba las tortillas, no pudo evitar preguntar, con un intento de cortesía que le salió más nervioso de lo que quería: ¿está solo? El hombre sonrió. Fue una sonrisa pequeña, torcida, que no transmitía alegría. Venimos varios. En Rubén frunció el ceño, mirándolo por encima del hombro. No había nadie detrás de él, ni en la calle oscura que se veía a través del ventanal. El hombre se acomodó en la mesa como si estuviera rodeado de amigos invisibles. Rubén soltó un bufido de incomodidad y siguió cocinando, pero no pudo evitar mirar de reojo aun cuando por fin le llevó los 6 tacos en 2 platos de plástico rojo. El hombre comenzó a colocar más platos frente a las sillas vacías, uno por cada supuesto acompañante. Los colocaba con una delicadeza reverencial, como si realmente hubiera alguien sentado allí. Luego tomó uno de los tacos, pero no lo mordió de inmediato. En lugar de eso habló, murmurando frases en voz baja, mirando hacia los asientos vacíos. Para ti. Why para ti? No, no te preocupes, hay suficiente, susurraba Rubén. Sintió la piel erizarse. Los 2 borrachos en la esquina ni se movían, atrapados en su sueño pesado. El silencio de la taquería se volvió opresivo, como si las paredes se hubieran acercado. Entonces ocurrió: las sillas comenzaron a moverse solas. Primero un leve crujido, como si alguien se acomodara, pero luego se deslizaron, chirriando sobre el suelo, colocándose un poco más cerca de la mesa. Rubén soltó un jadeo y retrocedió, apretando el trapo que tenía en las manos. Los tacos comenzaron a desaparecer, no de golpe, sino como si unas manos invisibles los estuvieran tomando, levantando las tortillas con cuidado. Sonidos leves, húmedos, como masticar. El hombre sonreía, sabía que tenían hambre, murmuró, sin mirarlo en Rubén, paralizado. Trató de convencerse de que era un truco, de que había alguna explicación, pero entonces lo escuchó con claridad. Respiraciones, varias, no una, no 2, sino varias respiraciones alrededor de la mesa, algunas más profundas, otras cortas y entrecortadas, como si las gargantas que respiraban fueran irregulares. El taquero no soportó más. Dejó caer el trapo y corrió al baño, tambaleándose. Cerró la puerta con seguro, respirando agitado. Se cueró Ali, con la frente apoyada en la puerta, intentando convencerse de que estaba loco. No sabía cuánto tiempo pasó. En 1 minuto, 5, quizá 10. El sonido de los borrachos seguía ausente, lo cual
lo inquietó aún más. Finalmente, reunió valor y salió en el hombre. Ya no estaba en el corazón de Rubén. Latía con fuerza cuando miró la mesa. Los platos seguían allí, alineados, pero había algo distinto. Cada taco tenía una mordida enorme, grotesca, con marcas de dientes demasiado largos y afilados, más parecidos a colmillos de animal que a dientes humanos. Algunos tacos estaban completamente desgarrados y las mordidas parecían profundas, como si las mandíbulas pudieran partir huesos. Entonces escuchó un sonido ira, on live, saloso. Vino de la esquina donde estaban los borrachos. Rubén se acercó sintiendo que cada paso pesaba como plomo. Uno de los hombres seguía dormido, pero el otro estaba con los ojos abiertos, mirando al techo, petrificado. Sus labios temblaban. ¿Lo viste?, preguntó Rubén, casi sin voz. El borracho lo miró con lágrimas en los ojos y murmuró: no eran 6, eran 8. En Rubén sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo sabes eso? El hombre, temblando, señaló con un dedo a la mesa. Rubén se dio la vuelta lentamente. Los platos seguían allí, pero ahora no eran 6. Había 8 platos perfectamente alineados, todos con restos de tacos mordidos. Rubén juraría que solo había puesto 6. El borracho siguió hablando. Cada palabra más quebrada que la anterior. Se llevaron a mi amigo. Eran 8. 8 sillas. Ahora son 8. Y lo arrastraron debajo de la mesa. Rubén miró hacia el suelo con un miedo paralizante y lo vio debajo de la mesa. La sombra no era una simple mancha de oscuridad. Parecía moverse, extenderse, como si algo se arrastrara allí, demasiado grande para estar en ese espacio reducido. Se escuchó un sonido húmedo, como carne desgarrándose, y un crujido de huesos partidos. La sombra se contrajo y se deslizó hacia la puerta, escurriéndose como humo denso, y desapareció. La taquería quedó en un silencio absoluto. Rubén apenas podía respirar. Miró al borracho, pero este seguía mirando al techo, con los ojos desorbitados. Finalmente, el taquero dio un paso hacia la mesa, temblando sobre uno de los platos, donde antes solo había tacos a medio comer. Ahora había algo nuevo, a un ojo humano, perfectamente colocado sobre la tortilla, abierto, mirándolo fijamente, todavía húmedo, como si acabara de ser arrancado. Rubén dio un grito desgarrador, pero antes de poder correr, escuchó la voz del hombre, ahora susurrando justo detrás de él, aunque no había nadie allí. Aún faltan 2. Rosa siempre había sido conocida en el barrio por su carácter fuerte, pero amable. Tenía 34 años, una sonrisa que inspiraba confianza y unas manos capaces de preparar tacos con la rapidez y destreza de quien lleva años en el oficio. Atendía la taquería El Jarocho, un local humilde, de paredes encaladas y un gran espejo detrás de la barra, donde se reflejaban las mesas de madera gastada. Era 1987 y Veracruz hervía de calor y música. La gente se reunía en las noches para comer, beber refrescos fríos y hablar de los últimos chismes del puerto. El olor de la carne asándose en la plancha de hierro era casi un símbolo del lugar, un llamado que atrapaba a cualquiera que pasara frente a la taquería. Los tacos de suadero de Rosa eran tan famosos que hasta la gente que venía de otras colonias los buscaba, y aunque nunca revelaba su receta, todos coincidían en que la carne tenía un sabor especial, único, casi demasiado sabroso. En aquella noche, el calor parecía más denso que de costumbre, y el aire se sentía pesado, casi sofocante. Rosa, con su mandil manchado de grasa, atendía con la misma paciencia de siempre. La taquería estaba llena, hombres riendo y golpeando la mesa con sus cervezas, mujeres conversando en voz alta
y niños mordiendo tacos con la boca llena de salsa roja. La radio sonaba con un bolero antiguo mientras el chisporroteo de la carne en la plancha llenaba el ambiente. De pronto, la campanita de la puerta tintineó y la pareja entró. Eran extragos. Eso lo notó de inmediato. El hombre era alto, demasiado delgado, con un sombrero de ala ancha que apenas dejaba ver sus ojos. Su piel tenía un tono cenizo y llevaba un saco negro a pesar del calor sofocante. La mujer, por su parte, era hermosa de una forma inquietante. Su cabello negro le caía en ondas perfectas y sus labios rojos parecían brillar bajo la luz amarillenta de los focos. Caminaban como si no sintieran el calor, como si el ambiente mismo no los afectara. Se sentaron en la mesa más alejada, justo frente al espejo detrás de la barra. «10 tacos de suadero», dijo el hombre con una voz grave y arrastrada, como si cada palabra le costara esfuerzo. La mujer no habló, solo lo miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Rosa asintió, acostumbrada a clientes extraños, y comenzó a preparar los tacos. Mientras cortaba la carne, su mirada se desvió al espejo. Fue entonces cuando lo notó. El hombre estaba reflejado claramente, inclinado hacia adelante, observándola, pero la mujer no aparecía. En su lugar, el espejo reflejaba la mesa vacía. Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intentó no demostrar nada, respiró hondo y siguió cocinando. Llevó los tacos a la mesa, su corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. El hombre tomó el primero con ansias y dio un gran mordisco. Fue entonces cuando Rosa lo vio. De su boca goteó un líquido espeso y negro que cayó sobre la tortilla, tiñendo la carne. No era salsa, no era grasa. Era algo diferente, algo que olía extraño, metálico, nauseabundo. La mujer, que hasta entonces había permanecido inmóvil, se inclinó hacia Rosa con una suavidad hipnótica. Acercó sus labios a su oído y susurró: «¿Sabes de quién es la carne?». Rosa sintió un nudo en el estómago, como si de repente todo el aire de la taquería se hubiera esfumado. Sin decir nada, retrocedió lentamente y luego corrió hacia la cocina. Su respiración era agitada. Sus manos temblaban mientras empujaba la puerta. Pero lo que vio al entrar la dejó paralizada. El refrigerador, siempre cerrado, estaba abierto de par en par. Adentro no había carne de res, ni de cerdo, ni nada que pudiera confundirse con un corte normal. Había brazos humanos, algunos aún con tatuajes, piernas dobladas de forma antinatural, trozos de torsos amontonados y una cabeza apoyada en la esquina, con los ojos abiertos, como si aún viera. La sangre goteaba lentamente hacia una bandeja metálica, formando un charco oscuro en Rosa. Dio un paso atrás, con las lágrimas quemándole los ojos, y se cubrió la boca para no gritar. Quiso correr hacia la salida trasera, pero al darse vuelta se detuvo en seco. La pareja estaba allí, ya no estaban en la mesa. Estaban en la puerta de la cocina, bloqueando su única vía de escape. La mujer sonreía de una forma que no era humana. Sus labios parecían estirarse demasiado, dejando ver unos dientes afilados y delgados. El hombre, con los ojos brillando en un tono rojizo, dio un paso hacia ella. Su voz, ahora más gutural, resonó como si viniera de un lugar profundo y oscuro. «Falta que prepares el tuyo». Rosa comenzó a retroceder, pero sus pies chocaron con algo. Bajó la vista y vio una mano humana cortada, aún con un anillo de boda, caída sobre el suelo, como si alguien la hubiera dejado caer a propósito. Entonces escuchó un sonido detrás de ella, como si algo se moviera dentro del refrigerador. Lentamente giró la cabeza y su corazón casi se detuvo en las partes humanas. Se movían en los dedos de las manos, comenzaban a sacudirse, las piernas se contraían y la cabeza apoyada en la esquina
abrió la boca, exhalando un gemido ronco y seco. El hombre avanzó y tomó a Rosa del brazo, con una fuerza imposible. La acercó a la plancha de tacos, mientras la mujer la observaba, inclinando la cabeza como un cuervo curioso. Todos los que prueban vuelven, susurró la mujer, casi como si cantara. Tú los hiciste volver. Rosa, ellos te quieren a ti, Rosa. Sintió el calor de la plancha en su rostro cuando el hombre la empujó hacia ella. Luchó, gritó, pero sus manos eran débiles, comparadas con esa fuerza antinatural. La mujer se acercó, tomó un cuchillo largo y lo colocó en la mano temblorosa de Rosa, cerrándosela con fuerza. Hazlo tú, ordenó en la taquería. Estaba extrañamente silenciosa, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Nadie entraba, nadie salía. El sonido de la carne chisporroteando en la plancha era lo único que se escuchaba. Acompañado del jadeo desesperado de Rosa, el hombre la miró fijamente y sus ojos parecían dos pozos negros. Empieza contigo, o empiezan ellos han de pronto. Rosa sintió un tirón en su mente, como si algo invisible la jalara. Vio imágenes en la taquería llena cada noche, las caras felices de sus clientes, y luego esas mismas caras pálidas, muertas, apiladas en la oscuridad. Los había alimentado con esa carne. Sin saberlo, los había condenado a todos lentamente. Rosa levantó el cuchillo. Sus manos temblaban, pero sus ojos estaban vidriosos, como si ya no fuera ella quien controlaba su cuerpo. La mujer sonrió y el hombre soltó su brazo. Rosa se miró en el espejo, el mismo donde había visto que la mujer no tenía reflejo. Ahora ella misma no aparecía, solo la plancha y la carne chisporroteando. Un segundo después, un grito desgarrador llenó la cocina. La taquería volvió a abrir al día siguiente. Nadie notó nada extraño. Rosa atendía como siempre, con su sonrisa amable. Los tacos de suadero seguían teniendo ese sabor especial, único, casi demasiado sabroso. Y quien la miraba bien, muy bien, notaba algo nuevo en sus ojos, un brillo rojizo, apenas visible, que se encendía cada vez que alguien pedía 10 tacos. La noche estaba oscura, apenas iluminada por el resplandor intermitente de los faros de los camiones que pasaban a toda velocidad. La carretera rumbo a Monterrey en 2016 siempre había sido un lugar peligroso para viajar de noche. En historias de asaltos, desapariciones y hasta fantasmas circulaban entre los choferes. Pero para quienes estaban hambrientos y llevaban horas de viaje, el pequeño puesto ambulante llamado Tacos Don Nacho era un oasis en medio de la nada. Nadie preguntaba demasiado, nadie miraba demasiado. Los camioneros solo llegaban, comían, pagaban y seguían su camino en el taquero. Un hombre de complexión robusta, manos grandes y cicatrices en los brazos. Trabajaba con movimientos mecánicos, como si hubiera hecho aquello toda su vida. Nadie sabía su nombre real. En el de lona medio roto se lo decía Tacos Don Nacho, pero nadie lo llamaba así. Todos lo conocían simplemente como el taquero. Su rostro permanecía siempre serio, casi inexpresivo, salvo cuando alguien intentaba hacerle conversación. Entonces sonreía brevemente, pero sus ojos nunca acompañaban esa sonrisa. Eran ojos fríos, oscuros, como los de alguien que no ha dormido bien en años. Esa noche era como cualquier otra. El humo subía lentamente del trompo y el chisporroteo de la carne asada llenaba el aire, mezclado con el olor del carbón y el cilantro fresco. Un camión se detuvo con un chirrido de frenos y de él bajó un hombre de unos 40 años, vestido con una chamarra de mezclilla y botas gastadas. Tenía la cara sudorosa, cansada, pero con un brillo de curiosidad en sus ojos. Se al puesto
y pidió 5 tacos al pastor Anel. Taquero cortó la carne con su cuchillo afilado, dejando caer pequeñas tiras rojizas sobre las tortillas calientes. El cliente lo observaba fijamente, demasiado fijamente, y el taquero lo notó. Fingió ignorarlo, pero cada vez que levantaba la vista, el hombre seguía allí, observando cada movimiento. «Oiga, ¿y de dónde saca esa carne?», preguntó finalmente. El hombre, con un tono de broma que no sonaba tan inocente. «Del mercado, igual que todos», respondió el taquero sin mirarlo. «Está rara, huele diferente. No sé, como más dulce». El hombre sonrió, pero su expresión era inquietante, como si tratara de adivinar un secreto. El taquero no respondió. Solo siguió cortando carne, con movimientos precisos, casi quirúrgicos. El hombre dio un mordisco al primer taco y frunció el ceño. No por disgusto, sino por una extraña fascinación. «¿Puedo ver el trompo de cerca?», preguntó el taquero. Negó con la cabeza de inmediato. «No se puede pasar atrás, solo un vistazo, hombre. No más para ver cómo lo preparas». El taquero alzó la mirada, esta vez con una frialdad amenazante. «No se puede», amperó el hombre, tal vez porque estaba aburrido de la carretera, tal vez porque había bebido unas cervezas antes de llegar. Decidió que esa negativa lo hacía aún más curioso. Sin esperar respuesta, caminó hacia el costado del puesto, donde una cortina de lona sucia cubría la parte trasera. Le estoy diciendo que no», gritó el taquero, dejando caer el cuchillo, pero ya era demasiado tarde. El hombre abrió la cortina de golpe. En lo que vio no era algo que pudiera explicarse con palabras. En la penumbra del interior, iluminados apenas por una bombilla amarillenta colgando del techo, había 3 personas vivas, 2 hombres y una mujer, amarrados con cuerdas sucias a unos ganchos metálicos incrustados en las paredes del camión. Lloraban en silencio, pero sus ojos gritaban terror. Tenían grandes pedazos de piel faltantes, dejando expuestos músculos y tendones. La mujer estaba casi inconsciente, y uno de los hombres tenía un brazo completamente desollado, la carne enrojecida y sangrante, como si alguien hubiera usado un cuchillo con demasiada paciencia. El hombre dio un paso atrás, con la respiración agitada en su estómago. Se revolvió violentamente y casi vomita. «¿Qué carajos?», gritó, pero no pudo terminar. El taquero apareció detrás de él como una sombra. Levantó una pala metálica, de esas que usaba para mover el carbón, y la descargó con fuerza brutal en la cabeza del hombre. El golpe resonó como un crujido seco. El hombre cayó al suelo, inconsciente, con un hilo de sangre escurriendo por su frente. Cuando despertó, el mundo era distinto. Lo primero que sintió fue el ardor de las cuerdas raspando su piel. Estaba atado de pies y manos, colgado junto a los otros 3 prisioneros. El aire olía a sangre seca, sudor y algo más. Un aroma grasoso y desagradablemente familiar. El mismo que había olido en sus tacos minutos antes. Intentó gritar, pero la mujer a su lado lo miró con ojos desorbitados y movió la cabeza, como suplicándole que guardara silencio. No tuvo tiempo de procesar nada, porque el taquero apareció en su campo de visión. Llevaba un delantal manchado de sangre y sostenía un cuchillo grande y filoso, tan limpio que brillaba bajo la luz amarillenta en él. Taquero no dijo nada, solo se acercó lentamente, como si estuviera decidiendo por dónde empezar. «No, por favor», susurró el hombre, su voz quebrada por el miedo. El taquero inclinó la cabeza, como si lo estuviera estudiando. Luego le tomó la pierna izquierda. Y la acarició, como si evaluara la calidad de la carne. «Tiene buena textura», murmuró finalmente, en voz baja, como si hablara consigo mismo. El hombre comenzó a llorar. El taquero no dudó. Clavó el cuchillo en el muslo y comenzó a cortar despacio, con una precisión que solo alguien con mucha práctica podía tener. Cada vez que el filo avanzaba, un ardor insoportable lo quemaba por dentro. Gritó,
y su grito llenó todo el camión, pero nadie en la carretera lo escuchó. Las ruedas de los camiones seguían rugiendo afuera. Indiferentes, el taquero retiró un gran pedazo de carne, aún sangrante, y lo colocó en una charola de acero. Luego, sin mirarlo, salió de la parte trasera. El hombre, mareado por el dolor y la pérdida de sangre, alcanzó a escuchar el sonido del cuchillo cortando carne sobre el trompo, seguido del chisporroteo cuando la carne tocó el fuego. Los otros 3 prisioneros cerraron los ojos. Sabían lo que seguían desde su posición. El hombre podía ver por una rendija cómo seguían llegando clientes. Un par de camioneros se bajaron, riendo, pidiendo tacos con doble tortilla. El taquero cortaba con su cuchillo, sirviendo con rapidez, mientras el olor delicioso llenaba el aire. Nadie sospechaba nada. El hombre quiso desmayarse, pero el dolor era tan intenso que lo mantenía despierto. Sintió como la sangre le bajaba por la pierna, como su cabeza se volvía cada vez más ligera. En algún momento, el taquero regresó. Lo miró con esa misma frialdad. Tomó otro cuchillo y dijo: «Queda mucha noche por delante». Lo último que el hombre vio, antes de perder el conocimiento, fue al taquero acercando el cuchillo a su otra pierna. Horas después, ya no quedaba casi nada de Elan. Cuando amaneció, el puesto seguía allí, atendiendo a los últimos viajeros antes de que el sol se elevara del todo. Los restos de la noche anterior estaban cuidadosamente guardados en hieleras. Nadie sospechó jamás que ese trompo, con su carne perfectamente sazonada, contenía pedazos de las víctimas aún colgadas, llorando en silencio. Pero lo más aterrador ocurrió al atardecer. Un niño, que acompañaba a su padre camionero, señaló algo en el trompo mientras reía. «Papá, mira, hay algo raro en la carne. Parece un ojo». El padre rió, pensando que el niño bromeaba, y siguió comiendo. El taquero, detrás del trompo, sonrió ligeramente, y el ojo parpadeó, solo una vez, antes de que el cuchillo lo cortara y cayera con el resto de la carne. Era 1999, y la colonia Doctores, en la Ciudad de México, dormía inquieta bajo un cielo nublado. Aquella noche el aire olía a humedad y gasolina, y las calles estaban casi desiertas. Los pocos autos que pasaban lo hacían rápido, con las luces bajas, como si nadie quisiera estar demasiado tiempo en esa zona. Había algo en el ambiente, algo difícil de explicar, como si la oscuridad de esa noche fuera más densa que otras veces, como si las sombras mismas se pegaran a las paredes. El joven caminaba con paso rápido. No tendría más de 27 años. Llevaba una chaqueta negra, jeans gastados y un cansancio evidente en la mirada. Sus zapatillas mojadas dejaban huellas en el pavimento, y de vez en cuando miraba hacia atrás, inquieto, como si sintiera que alguien lo seguía. Pero la calle estaba vacía. Había salido tarde de su trabajo en una imprenta de la zona y tenía hambre. Recordó que, a unas calles, había una taquería que, según algunos compañeros, nunca cerraba. Taquería Los Hermanos, le habían dicho, es barata y sirven rápido. No le importaba mucho la calidad. A esa hora lo único que quería era llenar el estómago. Encontró el lugar en la esquina de una calle mal iluminada. El letrero de neón titilaba con un zumbido eléctrico, a ratos iluminando la palabra hermanos y a ratos dejándola oscura, como si respirara. La fachada era estrecha, pintada Duro Joe, y desde dentro salía el aroma característico de la tripa frita, ese olor fuerte que es mitad repulsivo y mitad irresistible para quien lleva horas sin comer. Empujó la puerta de cristal. Q se movió con un rechinido leve. El interior estaba casi vacío, salvo por una pareja de ancianos en una mesa del fondo, que comían en silencio sin mirarlo.
El joven se sentó en la barra metálica, frente al taquero, un hombre de unos 50 años, de tez morena, con bigote perfectamente recortado y un mandil blanco impecable. El taquero lo miró con una calma que incomodaba. Sus ojos eran oscuros, demasiado oscuros, y no pestañeó ni una vez, mientras el joven se acomodaba. ¿Qué va a llevar, joven?, preguntó con voz neutra. Tacos de tripa. 3, por favor, respondió él. Tratando de sonar casual, el taquero asintió y se giró para empezar a preparar. El sonido del aceite hirviendo llenó el lugar, y el chisporroteo era casi hipnótico. El joven miró alrededor mientras esperaba. La taquería tenía paredes llenas de fotografías enmarcadas. Eran fotos de clientes sonrientes, la mayoría con tacos en la mano, algunos en grupo, otros solos. Había fotos antiguas en blanco y negro, y otras más recientes, con colores algo desteñidos. Era un detalle curioso. No todas las taquerías tenían esa costumbre de coleccionar imágenes de sus comensales, pero algo en esas fotos lo incomodó. Tal vez fue la cantidad. Había demasiada, cientos de rostros, casi sin espacio entre los marcos, cubriendo cada centímetro de las paredes. Y algo más, todos sonreían de la misma manera. Era una sonrisa forzada, con los dientes demasiado visibles. Y aunque las personas parecían felices, sus ojos no coincidían con la expresión. Algunos ojos estaban abiertos de par en par, otros ligeramente enrojecidos, como si hubieran llorado antes de la foto. El joven apartó la mirada, diciéndose que era su imaginación, cansancio, hambre. Se concentró en el sonido de la carne friéndose, pero no pudo evitar volver a mirar. Y entonces notó algo en la expresión de una de las fotos. Había cambiado. Era una foto de un hombre calvo, de camisa de cuadros. Cuando entró, lo recordaba, sonriendo de oreja a oreja, pero ahora parecía tener la boca entreabierta, como si estuviera gritando. El joven parpadeó, frotándose los ojos. Quizá estaba alucinando. Miró otra foto, esta de una mujer con un niño pequeño. La mujer sonreía en la imagen, pero cuando desvió la vista y volvió a mirarla, su boca estaba torcida hacia abajo, en un gesto de terror. Se la erizó la piel. Giró la cabeza hacia el taquero, pero este seguía cocinando con la misma calma, como si nada extraño ocurriera. El joven respiró hondo y miró otra vez a las paredes. Todas las fotos estaban cambiando, uno por uno. Los rostros antes sonrientes comenzaron a mostrar expresiones de horror, bocas abiertas en gritos silenciosos, hoyos dolorosos, manos presionadas contra los marcos como si quisieran salir. Imágenes parecían moverse ligeramente, como si las figuras se retorcieran dentro de los marcos. El joven se levantó de golpe, con el corazón acelerado. Creo que mejor ya me voy, dijo, tartamudeando. El taquero se dio la vuelta lentamente, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, no tan rápido. Joven, el muchacho caminó hacia la puerta y jaló la manija. No, se empujó con fuerza, pero la puerta estaba cerrada con llave. Se giró, con los ojos muy abiertos. ¿Está cerrada? ¿Por qué está cerrada? El taquero dio un paso hacia él, dejando la espátula sobre la barra pork todavía. No le hemos tomado la foto, Ann. El joven retrocedió, tropezando con una silla. ¿Qué dice? El taquero se acercó un poco más. Su sonrisa era más amplia ahora, demasiado amplia. Los labios tensos, como si algo los estirara desde dentro. Todos tienen que sonreír para la foto. Así funciona. Aquí, el joven miró alrededor. La pareja de ancianos del fondo seguía allí, inmóviles. Pero ahora notó algo aterrador. No se movían para nada. Sus cuerpos parecían rígidos,
Sus ojos estaban fijos en un punto, y sus sonrisas eran idénticas a las de las fotos. No, no quiero, balbuceó él, retrocediendo hacia la pared. No es cuestión de querer, respondió el taquero, acercándose más. Su voz ahora sonaba diferente, como si varias voces hablaran al mismo tiempo a través de él. El joven sintió un destello en el rostro. Un flash. No había visto de dónde venía, pero la luz lo cegó un instante. Trató de cubrirse, pero ya era. Sus músculos comenzaron a tensarse, como si una fuerza invisible lo estuviera sujetando. Intentó gritar, pero su boca se estiró sola en una sonrisa grotesca. Sus mejillas dolían, como si algo las jalara hacia arriba. Ahora te toca sonreír, susurró el taquero, justo antes de que todo se volviera negro. El silencio llenó la taquería. El taquero volvió a la barra, acomodando los tacos de tripa como si nada. La pareja de ancianos seguía en el fondo, inmóvil. A la mañana siguiente, cuando abrieron de nuevo, una nueva foto adornaba la pared. Era la de un hombre joven, con chaqueta negra y ojos aterrados, sonriendo de una forma antinatural. Sus manos, en la imagen, estaban presionadas contra el cristal, como si estuviera atrapado dentro. Pero lo más perturbador no era eso. Lo más perturbador era que, si uno se acercaba lo suficiente, podía ver que los ojos en la foto se movían, buscando desesperadamente a alguien que lo ayudara. Y en el fondo de esa misma foto, en Andrew Fleyotenyu, el taquero sonreía, pero ya no era humano. Su rostro estaba cubierto de decenas de pequeñas bocas sonrientes, todas idénticas a las de las fotos colgadas. Lourdes llevaba casi 6 años trabajando en Taquería El Primo, en Guadalajara. El local no era lujoso ni particularmente llamativo, pero era famoso en el barrio por su barbacoa, especialmente los fines de semana. El aroma de la carne, cocida lentamente, mezclado con el del cilantro fresco y la cebolla picada, se esparcía varias cuadras a la redonda. Lourdes, de 32 años, era una mujer de carácter fuerte y manos rápidas. Conocía a casi todos los clientes habituales y siempre atendía con la misma mezcla de simpatía y discreción que la había convertido en parte indispensable de la taquería. Era una noche lluviosa de julio del 2023. El agua caía con fuerza, formando riachuelos en las calles y empañando los cristales del local. La taquería estaba más vacía de lo normal. Solo había unas cuantas mesas ocupadas, la mayoría por parejas que charlaban en voz baja o personas solitarias mirando sus teléfonos. La televisión, colgada en una esquina, transmitía un partido de fútbol con el volumen bajo. Lourdes limpiaba la barra, pensando en lo tarde que se estaba haciendo y en lo mucho que deseaba volver a casa, cuando escuchó la campanita de la puerta. Entró un hombre que no había visto nunca. Tenía un sombrero de ala ancha que le cubría gran parte del rostro, un abrigo oscuro que chorreaba agua y unas botas que dejaban huellas mojadas en el piso. Caminó con pasos lentos, casi arrastrados, hasta sentarse en la barra frente a Lourdes. 5 tacos de barbacoa, dijo con una voz ronca, como si le costara trabajo hablar. A Lourdes asintió y comenzó a prepararlos, cortando la carne con movimientos rápidos. Mientras lo hacía, el hombre la observaba con un interés incómodo, como si estudiara cada uno de sus movimientos. Cuando le sirvió el primer taco, él lo tomó lentamente y antes de morderlo, habló de nuevo. ¿Conoces la leyenda del taquero de los muertos? Lourdes soltó una pequeña risa, pensando que era una broma. El taquero de los muertos. No, nunca la he oído. El hombre no sonrió. Masticó un bocado de carne con lentitud antes de continuar. Cara Dayas Acos, un taquero, recibe la visita de aquellos que comieron su carne, no de los que comieron carne en su puesto, no de los que comieron su carne.
Lourdes frunció el ceño, incómoda. Su carne, repitió. El hombre asintió, inclinándose un poco hacia ella. Dicen que no siempre es culpa del taquero. A veces ni siquiera sabe que lo está haciendo. Pero cuando llega el 10º año, ellos regresan. Regresan para reclamar lo que se les quitó. Lourdes lo miró con incredulidad. Bueno, pues si esa leyenda es cierta, no me preocupa. Yo nunca he hecho nada malo. El hombre bajó la mirada hacia su taco, como si no hubiera escuchado su respuesta, y murmuró: Tú no sabes lo que sirves. Lourdes quiso contestar, pero en ese momento la luz se apagó. Todo quedó en completa oscuridad durante lo que parecieron minutos eternos, aunque apenas fueron unos segundos. Afuera, la lluvia seguía cayendo, y el único sonido era el golpeteo del agua contra el techo de lámina. Cuando la electricidad volvió, Lourdes parpadeó, ajustando la vista a la luz amarillenta de los focos. Pero algo había cambiado en los clientes que habían estado allí toda la noche. Ya no parecían los mismos. El murmullo normal de las conversaciones había desaparecido. Ahora todos estaban en silencio, sentados muy quietos, con los rostros inclinados hacia ella. Lourdes sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando notó que sus pieles estaban pálidas, casi grises, y donde deberían estar sus ojos solo había agujeros oscuros, como si alguien los hubiera vaciado. El olor del lugar también era diferente, un hedor agrio, como carne en descomposición. El hombre del sombrero ya no estaba en la barra. Su asiento estaba vacío, aunque el plato de tacos seguía allí, con una mordida a medio terminar. ¿Qué está pasando?, susurró Lourdes, retrocediendo lentamente. Uno de los clientes se levantó, caminó hacia ella con pasos torpes, como si sus huesos no estuvieran bien sujetos. Cuando se detuvo frente a la barra, inclinó la cabeza de forma antinatural y con una voz hueca, como si hablara desde muy lejos, dijo: Nos diste de comer a nosotros, ahora comeremos de ti. Lourdes retrocedió de golpe, tirando un frasco de salsa que cayó al suelo y se rompió. Otro de los clientes se levantó, luego otro y otro, hasta que todos comenzaron a caminar hacia ella. Sus movimientos eran lentos, pero sus cuerpos parecían deformes, con huesos marcados bajo la piel tensada y manos cuyos dedos se alargaban de manera grotesca. Aleant, gritó Lourdes, agarrando un cuchillo de cocina, pero no se detuvieron. Uno de ellos se subió a la barra de un salto sorprendentemente ágil para su estado. Lourdes lo apuñaló en el pecho, pero el cuerpo no reaccionó, ni siquiera sangró. El cuchillo se hundió en su carne grisácea, como si cortara un trozo de masa podrida, y el cliente siguió avanzando, con un agujero enorme en el pecho, sonriendo con unos dientes negros y podridos. De pronto, la puerta de la cocina se abrió sola, y un viento helado recorrió la taquería. Lourdes miró hacia allí, y lo que vio la dejó paralizada. En el suelo de la cocina, alguien había trazado un círculo con sangre seca, y en el centro había montones de huesos humanos mezclados con pedazos de carne que reconoció al instante. Eran cortes de barbacoa, pero no eran de borrego. Aaron Hugh, entre los huesos, alcanzó a distinguir un cráneo pequeño, demasiado pequeño. Un niño en el hombre del sombrero apareció en el marco de la puerta, de pie, mirándola. No era tu culpa, Lourdes, dijo con su voz ronca. Tú solo cocinabas lo que te daban, pero ellos no les importa. Ellos siempre regresan. Lourdes, con el cuchillo aún en la mano, sintió que el estómago se le revolvía. De pronto recordó algo. Recordó a los proveedores de carne que llegaban en la madrugada, las cajas cerradas, el extraño olor que a veces despedían. Y como el primo, el dueño de la taquería, siempre le decía que no preguntara de dónde venía la carne. Mientras esté buena y bien cocida, nadie lo nota. Solía repetir
A los clientes avanzaron más rápido, ahora sus cuerpos retorciéndose como animales hambrientos. Lourdes corrió hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave. Golpeó desesperada mientras las figuras se acercaban. «Ayuda, por favor», gritó, pero afuera la lluvia ahogaba cualquier sonido. Uno de ellos la tomó del brazo, sus dedos hundiéndose en su piel como garras. Lourdes lo cortó con el cuchillo, pero otro le agarró el cabello y la tiró al suelo. El hombre del sombrero caminó lentamente hacia ella. «Tienen hambre, Lourdes. Llevan años esperándote». El primero en morderla fue el que había hablado. Hundió sus dientes en su pierna, arrancando un pedazo de carne. Lourdes gritó, un alarido desgarrador que llenó el local, pero ninguno se detuvo. Los demás se lanzaron sobre ella, desgarrándola con sus manos y dientes. Lourdes intentó defenderse, pero pronto los gritos se apagaron, ahogados por el sonido de su carne siendo arrancada. El hombre del sombrero la observó hasta que dejó de moverse. Luego se inclinó, tomó el cuchillo que había caído de su mano y lo colocó en la barra, como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, Taquería El Primo abrió como siempre. Nadie encontró rastros de violencia. El lugar estaba limpio, impecable. En la cocina, el círculo de sangre había desaparecido y Lourdes estaba allí, detrás de la barra, con su mandil puesto, sonriendo amablemente a los clientes que entraban. Nadie notó que sus ojos estaban hundidos, ni que su piel tenía un tono pálido, sí así, grisáceo. Nadie escuchó cuando se inclinó para servir el primer taco del día, el susurro que escapó de sus labios. «Ahora yo tengo hambre». La noche en Nogales, Sonora, en 1983, estaba envuelta en un calor pegajoso, con un viento seco que levantaba polvo en las calles desiertas. Las luces de neón parpadeaban débilmente, y los perros callejeros merodeaban entre los basureros, buscando restos de comida. Era una noche como cualquier otra para la mayoría de la ciudad, pero no para aquel hombre anónimo que caminaba por la calle principal con el estómago rugiendo y la garganta seca. Vestía una camisa de cuadros, gastada por el tiempo, y unos zapatos llenos de tierra. Parecía un viajero, alguien que llevaba horas caminando sin rumbo fijo al doblar una esquina. Notó un pequeño local de tacos, apenas iluminado por un foco amarillento. El letrero, pintado a mano y lleno de manchas de grasa, decía Antacos, el güerito feliz. El nombre le pareció curioso, pero el olor que salía del lugar lo convenció. Era un aroma intenso, irresistible, una mezcla de carne asada, cebolla caramelizada y algo más que no supo identificar, pero que lo hizo salivar de inmediato al entrar. Se dio cuenta de que el local era minúsculo, solo tenía 3 mesas de metal oxidadas, y el piso estaba cubierto de manchas oscuras que parecían aceite seco. Detrás de la barra, el taquero lo recibió con una sonrisa demasiado amplia, una sonrisa que no era natural, como si la hubiera ensayado frente a un espejo cientos de veces. Sus dientes amarillentos brillaban bajo la tenue luz, y sus ojos, pequeños y hundidos, parecían no parpadear nunca. «Bienvenido, joven», dijo con una voz chillona cargada de entusiasmo forzado. «Hoy tenemos pastor y algo especial». El hombre sonrió nervioso. «Pues deme 3 tacos de low QC. Tengo hambre». El taquero asintió, tomando un cuchillo largo y brillante que colgaba en su cintura. Cortaba la carne con movimientos rápidos, casi hipnóticos. Cada corte sonaba distinto, como si no siempre cortara la misma textura. El hombre se sentó en la mesa más cercana y miró a su alrededor. No había nadie más allí, ni un solo cliente. Cuando los tacos llegaron, el hombre no dudó y mordió el primero. El sabor era intenso, con un toque ligeramente dulce,
que no había probado antes. El segundo bocado, sin embargo, sabía diferente, más fibroso, más duro, casi como si no fuera el mismo tipo de carne. Frunció el ceño, pero siguió comiendo. Para cuando mordió el tercer taco, sintió un retrogusto extraño, casi metálico, como a sangre. ¿De qué es la carne?, preguntó finalmente. Levantando la vista, el taquero lo miró, con esa sonrisa que nunca se movía. «Do lo que sobra», respondió simplemente, y siguió cortando carne. El hombre se sintió incómodo. Miró de reojo hacia la parrilla, y entonces lo vio. Una mano humana, ennegrecida por el fuego, con los dedos tiesos, se quemaba lentamente sobre la plancha. Un hilo de grasa derretida caía de los dedos, chisperoteando contra el metal caliente. El hombre se quedó paralizado, con el taco en la mano. Miró alrededor, pero no había nadie más en el local para compartir lo que estaba viendo. El taquero siguió cortando carne, como si no pasara nada. ¿Qué es eso?, preguntó con un hilo de voz. El taquero inclinó la cabeza, sin perder la sonrisa. Le dije, ¿qué es de lo que sobra? El hombre intentó levantarse, pero algo estaba mal. Sus piernas no respondían. Un hormigueo le recorría lentamente desde las rodillas hacia los pies. Intentó golpear la mesa por esas manos. También comenzaban a sentirse pesadas, como si no fueran suyas. ¿Qué me hizo?, logró decir. Con la lengua adormecida, el taquero soltó una risita corta y desagradable. Anestesia casera. Nada personal, joven. Gracias por donar. El hombre sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su cuerpo se desplomó lentamente contra la silla, incapaz de moverse. Solo sus ojos seguían funcionando, y con ellos vio al taquero acercarse. Sosteniendo el cuchillo brillante, el taquero se agachó, sujetó su pierna izquierda y, sin dudar, comenzó a cortar. El hombre no sentía dolor, solo una presión extraña, un tirón constante. El cuchillo cortaba músculos, tendones y piel con la misma precisión con la que cortaba la carne para los tacos. La pierna se separó con un chasquido húmedo y cayó. Sabra a la mesa. El hombre quería gritar, pero solo un gemido ahogado salió de su garganta. Vio, impotente, cómo el taquero llevaba su propia pierna hacia la parrilla. La colocaba junto a la mano quemada y comenzaba a sazonarla con calma. Carne fresca siempre es mejor, dijo el taquero, con esa sonrisa inmóvil. El olor, Lenoel, lugar, mezclando el aroma del pastor con el de su propia carne asándose. Era nauseabundo y delicioso al mismo tiempo. El hombre sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, no por el dolor físico, sino por la desesperación de saber que no había escapatoria. El taquero lo miró una vez más. No se preocupe, nada se desperdicia aquí, todo se aprovecha. Y soltó una risa ronca que le heló la sangre. El hombre comenzó a perder la conciencia. Su visión se nubló, pero alcanzó a ver algo perturbador. En una esquina del local, detrás de una cortina de plástico transparente, había más cuerpos. Algunos estaban desollados, colgados como piezas de carne en un frigorífico. Otros aún estaban vivos, moviéndose débilmente, esperando su turno antes de que el hombre se desmayara. El taquero se acercó y susurró en su oído: «Usted será el taco especial de esta noche». La oscuridad lo envolvió. Cuando volvió en sí, no supo cuánto tiempo había pasado. El calor era insoportable y un dolor ardiente lo recorrió de arriba a abajo. Intentó moverse, pero ya no tenía piernas y sus brazos estaban sujetos con gruesas correas de cuero. Estaba acostado sobre una mesa metálica y el taquero estaba de pie junto a él, cortando su brazo derecho con la misma calma de siempre. «Va a gustarles. Tiene buena carne, joven, sano, carne tierna», dijo, mientras colocaba otro trozo en la parrilla.
El hombre sintió un último destello de conciencia y miró hacia la puerta. Un grupo de clientes entraba riendo, pidiendo tacos. Nadie sospechaba nada, nadie preguntaba nada. El taquero sonrió y les gritó desde la barra: tacos frescos. Acaban de salir. Y entonces, mientras el hombre sentía que la vida se le escapaba, lentamente, escuchó algo que lo congeló por completo en uno de los clientes. Un niño pequeño lo miraba directamente a los ojos desde la mesa. El niño lo señaló con inocencia y dijo: papá, creo que ese señor nos está viendo. El taquero, sin voltear, respondió con su eterna sonrisa: no se preocupe, joven. Cuando llegue a su plato ya no verá nada. El hombre intentó gritar, pero el cuchillo descendió una vez más y su visión se apagó para siempre. Era 2022 y el centro de Los Ángeles estaba iluminado con luces de neón, anuncios parpadeantes y el constante rumor de autos, camiones y sirena. El aire olía a una mezcla de gasolina, humo y comida callejera. Entre los muchos puestos y restaurantes latinos que se agolpaban en las calles, había uno que se había vuelto muy popular entre la comunidad mexicana en tacos: el Mexa. Nadie sabía exactamente cuándo había abierto, ni quién lo había puesto, pero los rumores lo describían como auténtico, con el sabor de la tierra y sobre todo imposible de olvidar. Miguel, un joven de 29 años, originario de Michoacán, escuchó por primera vez de ese lugar mientras descargaba cajas en el mercado donde trabajaba. Un compañero suyo, con una voz casi susurrante, le dijo que ahí servían tacos tan buenos que ni tu mamá los haría igual. Sin embargo, otro compañero, más viejo, lo miró serio y murmuró algo que Miguel no entendió bien, pero no vayas de noche a Gis cuando cambian. En Miguel no preguntó nada en ese momento, pero la frase se le quedó en la cabeza todo el día. Y esa noche, movido por la curiosidad y el hambre, después de una jornada larga, decidió ir. Llegó poco después de las 11:30 de la noche. A la fachada de tacos, el Mexa era modesta, pintada con colores vivos, verde y rojo, con un letrero de luces que parpadeaba intermitente. Había una fila corta, pero lo que le llamó la atención de inmediato fue el silencio. El lugar estaba lleno, con al menos 15 o 20 personas sentadas en mesas y otras esperando en la barra. Pero nadie hablaba, ni risas, ni conversaciones, ni el sonido habitual de una taquería animada, solo el ruido metálico de las espátulas golpeando la plancha y el siseo de la carne chisporroteando en el aceite. La gente comía con la cabeza gacha, como concentrados en su comida. Demasiado concentrados. Miguel tragó saliva, sintiéndose extraño, pero se dijo que solo eran clientes cansados. Caminó hasta la barra y se sentó en un taburete. El taquero, un hombre grande, con brazos musculosos cubiertos de tatuajes y un bigote perfectamente delineado, lo miró con una sonrisa fija. Había algo inquietante en su sonrisa. En sus dientes eran demasiado rectos, demasiado blancos, como si fueran falsos, poros sus hoyos. Sus ojos eran oscuros, sin brillo, y parecían no pestañear. ¿Qué va a ser, paisa?, preguntó el taquero, con voz grave. 3 tacos de lengua, por favor, respondió Miguel. El taquero asintió, sin dejar de sonreír, y comenzó a preparar los tacos con movimientos precisos y rápidos. La plancha soltaba un olor fuerte, mezcla de grasa, carne y especias, y aunque se le hizo agua a la boca, había algo en el ambiente que lo ponía tenso. Mientras esperaba, Miguel miró a su alrededor. Varias personas comían tacos con un fervor casi obsesivo, masticando lentamente, sin apartar la vista de sus platos. Algunos tenían salsa roja escurriendo de las comisuras de sus labios, pero no la limpiaban. En una de las mesas, un niño de unos 8 años mordía su taco sin parpadear,
y aunque su madre estaba frente a él, no se miraban ni hablaban. Los dos parecían hipnotizados por la comida. El taquero le entregó los 3 tacos en un plato de plástico. Miguel le dio las gracias y tomó uno, sintiendo el calor de la tortilla recién hecha. La carne estaba jugosa, con pequeños trozos de cebolla y cilantro. Le dio la primera mordida y entonces lo sintió. Algo se movió dentro del tacón. Se quedó quieto, con la mandíbula a medio cerrar. Sacó la tortilla de su boca y la abrió. Entre la carne vio algo húmedo, redondo y brillante. Un ojo perfectamente intacto, con venas visibles, incrustado entre los trozos de lengua. Y lo peor, parpadeó a Miguel. Lo soltó con un grito ahogado. El taco cayó al plato y el ojo se movió un poco, como si tratara de enfocarlo. Pero, ¿qué chingados es esto?, susurró Miguel. Temblando entonces se dio cuenta de algo más. Todo el lugar lo estaba mirando a uno por uno. Todos los clientes habían levantado la vista de sus tacos y lo miraban fijamente. Sus bocas estaban llenas de carne y entre los trozos masticados, decenas de ojos humanos lo observaban desde sus tacos. Algunos ojos parpadeaban, otros giraban lentamente en diferentes direcciones, como si buscaran algo en Miguel. Dio un paso atrás, horrorizado. El taquero se acercó a la barra, aún sonriendo. Ahora sabes que te está mirando, tío, con voz baja, casi tierna, y no te va a dejar ir. Miguel intentó levantarse del taburete, pero sintió algo extraño, una sensación en el estómago, como si algo se moviera dentro de él. Se agarró el abdomen, respirando agitadamente. De repente, un dolor punzante lo hizo. Abrió la chaqueta, levantando un poco su camiseta, y vio algo imposible. Una pequeña protuberancia en su piel se movía, y algo debajo parecía abrir y cerrar como un párpado. No, gimió Miguel. Cayendo de rodillas en el taquero lo miraba con satisfacción, mientras los demás clientes seguían masticando lentamente, con los ojos fijos en él. Algunos sonreían con esa misma sonrisa rígida, como si supieran lo que pasaba. Ya, te marcó, dijo el taquero. Una vez que prueba tu mirada, te lleva con él. Miguel gritó y corrió hacia la puerta. La empujó con fuerza, pero no se movió. La golpeó con los puños, desesperado. Cuando se dio la vuelta, los clientes ya no estaban sentados. Todos estaban de pie, rodeándolo, caminando hacia él en silencio, con tacos aún en las manos y carne colgando de sus bocas. El taquero se acercó lentamente y con una voz casi amable le susurró: solo hay 2 opciones, ¿lo miras o te comentaron? Miguel negó con la cabeza, llorando. La protuberancia en su abdomen se abrió, y esta vez fue claro en un ojo, pequeño pero humano. Emergió de su piel, parpadeando con desesperación. De repente, sintió algo más, algo húmedo y frío, arrastrándose bajo su piel, subiendo hacia. Su pecho cayó al suelo, convulsionando, mientras los demás lo rodeaban. El taquero sacó su celular y tomó una foto. Un flash iluminó el lugar, y en ese instante, Miguel dejó de moverse. Cuando los demás se apartaron, Miguel ya no era Miguel. Estaba de pie, rígido, con la misma sonrisa forzada que todos los demás. En su mano tenía un taco, wide, claramente visible su propio ojo, mirándolo todo con un terror eterno. El taquero volvió a la plancha, sonriendo satisfecho. Los demás se sentaron de nuevo y continuaron comiendo, como si nada hubiera pasado. La vida sigue para todos, menos para Miguel. A la mañana siguiente, un nuevo letrero apareció en la pared del local. Una foto borrosa de Miguel, sonriendo con ojos vacíos. Si se miraba lo suficiente, si uno se quedaba quieto frente a esa foto, los ojos en ella seguían moviéndose, buscando una salida, pero nadie escapaba de tacos. El mexa, nadie. Y así terminan estas aterradoras
historias. Espero que aún puedas dormir esta noche. Si te ha gustado el video y quieres seguir disfrutando de más relatos que te pondrán los pelos de punta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos episodios. Dale like si disfrutaste el miedo y comenta abajo cuál fue la parte que más te inquietó o si alguna vez has vivido algo similar. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando más historias escalofriantes. Nos vemos en el próximo relato, si es que puedes volver. Hasta la próxima y cuida bien de no estar solo en la oscuridad.